Y yo creo que lo primero, Patricia, que quizás sería muy interesante explicar a la gente es qué es un trauma, ¿no? ¿Qué entendemos cuando hablamos de la palabra trauma, ¿no? Efectivamente, Icía, bueno, darte las gracias de darme esta oportunidad porque, bueno, como terapeuta no hay nada que me haga más feliz que el ver eso, ¿no? Que habéis avanzado, que dais los pasos y que además estáis contentos con el proceso, ¿no? Entonces, en trauma, bueno, pues yo siempre que hablo en trauma diferencio en qué convierte o qué es lo que hace que un hecho sea traumático, ¿no? Porque tendemos a pensar en trauma siempre como un suceso de mucha carga, tanto emocional como visual. Muchos pacientes dicen, bueno, si es que yo no he vivido ningún trauma como tal, ¿no? Porque piensan, pues yo qué sé, en una catástrofe, en, no lo sé, en un robo con intimidación, en situaciones como muy extremas, ¿no? Y para nosotros, por supuesto, que esas situaciones son traumáticas, es lo que nosotros llamamos trauma con T pequeña, aunque pueda parecer incongruente, pero es así. Diferenciamos entre el trauma con T pequeña, que es el trauma simple, y le decimos trauma con T pequeña porque consideramos que es un suceso que ocurre en un momento puntual de tu vida, es decir, tiene una carga emocional muy grande, pero si la persona tiene una estructura de personalidad y unos recursos para hacer frente a ello, evidentemente será algo doloroso que nadie quiere repetir, pero podrá afrontarlo, aunque tenga que recurrir a ayuda, ¿vale? Mientras que el trauma con T grande, que es lo que llamamos el trauma complejo, es un trauma que se genera a base de muchas experiencias. Entonces hay una continua retraumatización y bueno, pues hay muchas sensaciones de indefensión que también se pueden dar en el primero, pero claro, ahí no hay una estructura de personalidad tan consolidada, sobre todo el trauma complejo que en mi experiencia ocurre mucho en la infancia, ¿no? Y en edades muy pequeñas donde nuestra personalidad se está forjando. Entonces, básicamente esa sería la diferencia, porque más allá del suceso en sí, lo que yo veo que a los pacientes les genera tanto malestar es el hecho de verse silenciado, el hecho de no poder contar lo que les ocurre, de no tener figuras en las que apoyarse para transitarlo.